Sobre este mismo tema, le informo que de última hora la Procuraduría General de la República otorgó el derecho a la libertad bajo fianza a 25 de los 31 detenidos el pasado viernes durante el operativo de recuperación del Zócalo capitalino, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenía un plantón. Y para platicar sobre lo que ha ocurrido en los últimos días con la CENTE, está con nosotros mi compañero Francisco Pasos, reportero de Excelsior, quien ha seguido de cerca este tema. Buenos días, Paco. Muchas gracias por estar con nosotros. Primero que nada, preguntarte, tú estuviste allí el viernes, en el momento difícil de la confrontación. Así es. Me gustaría mucho que nos platicaras qué pasó esa tarde, cómo se dieron las cosas. Muy buenos días, Gina. Bueno, pues una jornada bastante complicada la que se vivió el viernes, este viernes pasado, con la toma ya del Zócalo capitalino por parte de las fuerzas federales. Desde el jueves por la noche había versiones de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se movía definitivamente de la plancha del Zócalo capitalino. Exacto. Sin embargo, solamente lo que indicaban las bases era que se trataba de un movimiento de cambio, de renovación de las fuerzas que se encontraban instaladas en este plantón. Hacia la mañana del viernes, alrededor de las 8 de la mañana, continuaba el éxodo de maestros hacia pues, el transporte público de la ciudad. Finalmente, estas movilizaciones en autobuses foráneos, como llegaron muchos de los maestros al Zócalo, se acabaron. Los mismos maestros indicaron que sus líderes, sus dirigentes les habían indicado que, bueno, pues tenían que buscar ellos alguna forma de salir de esta ciudad, de este primer cuadro, y lo hicieron a partir de taxis, lo hicieron a partir del metro. Sin embargo, hacia las 11 de la mañana comenzó una fuerte movilización policial hacia la zona de José María Izazaga y 20 de noviembre. Ajá. Ahí fue el punto en el que se concentró la Policía Federal para poder planear y comenzar a sitiar, a establecer un perímetro de seguridad en torno a todo lo que es el Zócalo capitalino. Se instaló la base de mando en este cruce, se destinaron elementos también de seguridad hacia lo que es el eje central, otros más hacia el eje 1 norte y hacia su anillo de circunvalación. Es decir, digamos, la zona ya estaba completamente rodeada, ¿no? rodeado Exacto. completamente, Ajá. porque el objetivo de la Policía Federal era ingresar hacia todos los frentes. Y una vez que, la gente de la sección 22, que fue principalmente la que se quedó al interior del Zócalo capitalino, Okay. se percató de la movilización policíaca, bueno, pues ellos también tomaron sus acciones. Se concentró el líder de la sección 22 al interior del Zócalo, a un costado de la Bandera. Él estaba instalado ahí. Rubén Núñez, exacto. exactamente. Ajá. Y destinó, la orden fue establecer barricadas en cada uno de los accesos del Zócalo para establecer una resistencia. Aquí nada más para recordarle un poquito al público esta parte de la sección 22. La sección 22 es la que en el 2006 generó toda esta situación conflictiva en Oaxaca, el problema con los maestros, entre los maestros y el gobernador. Fue un conflicto que duró meses, muy complicado. También en Oaxaca causaron pérdidas económicas importantes. El mercado de comida que todos conocemos de Oaxaca, que es maravilloso, estuvo a punto de cerrar. Hubo pérdidas millonarias, hubo personas que perdieron la vida. Fue un conflicto bastante complicado. Recordar un poco esta parte, ¿no? También la sección 22 argumenta constantemente que está defendiendo los derechos de los maestros. Claro. Hay que recordar que Oaxaca, este es un tema importante, es uno de los estados donde no se hacen, los maestros no hacen examen, ¿no? Sistemáticamente durante años no han hecho examen. Entonces, recordar un poco esta parte del contexto, ¿no? De la sección 22, que tiene estos claroscuros, digamos, ¿no? Sí, claro, la sección 22 es una de las más combativas, por llamarla de una forma, junto con la 18, ¿no? La misma sección 9 del Distrito Federal, del Estado de México, son de las secciones más activas políticamente en cuanto al movimiento magisterial. De hecho, fueron las que encabezaron prácticamente toda la plancha del Zócalo capitalino, estaba ocupada por la sección 22, la sección 18 se encontraba frente al portal de Mercaderes y la sección 9 frente a los arcos del gobierno del Distrito Federal. Retomando este tema que comentaba sobre las afectaciones al Zócalo, hacia las 10:30 de la mañana ya se percibía este cambio en la transformación de las actividades normales. Llegaron las fuerzas federales y hacia el mediodía comenzó incluso la evacuación de los edificios que se encuentran aledaños al Zócalo capitalino. Autoridades del gobierno del Distrito Federal nos indicaron que se les había dado la orden de evacuar esos edificios, tanto el antiguo Palacio del Ayuntamiento como el nuevo edificio del gobierno del Distrito Federal,
la misma Asamblea Legislativa, los edificios que están en los arcos de mercaderes de la Asamblea Legislativa, y todos los comercios comenzaron a cerrar. Se han manejado varias cifras sobre estas pérdidas económicas, Sí. 100 millones, 150 millones diarios sobre esta instalación del plantón. La realidad es que el centro se paralizó el viernes. Claro. No hubo Qué actividad económica y la movilización policíaca comenzó alrededor de la 1 de la tarde. Se destacaron elementos de la policía capitalina. Fueron los primeros que ingresaron, digamos, la vanguardia de esta movilización policíaca. Elementos del grupo de guerreros de la Secretaría de Seguridad Pública se instalaron sobre 20 de noviembre. Detrás de estos grupos de granaderos estaba la Policía Federal. Hacia las 2 de la tarde, Gina, se dio un momento muy interesante porque fue cuando llegó la comitiva de negociación del gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal. Se hizo presente el secretario de gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, acompañado del comisionado general de la Policía Federal, Francisco Eduardo Galindo. Ellos dos llegaron en compañía también del secretario de gobierno del estado de Oaxaca hasta la barricada que estaba instalada en Venustiano Carranza y 20 de noviembre. Lo que ellos querían era dialogar con la sección 22, con los representantes, ofrecerles una alternativa. ¿Cuáles eran estas alternativas? Ellos necesitaban la plancha del Zócalo capitalino porque necesitaban hacer los festejos que en unas cuantas horas se van a llevar a cabo. Las alternativas que le ofrecían a la 22 era o trasladar el campamento al Monumento a la Revolución o a la Plaza de Santo Domingo. Ofrecieron 2 horas de plazo a las 2 de la tarde, regresaron, o era el mensaje, a las 4 de la tarde regresarían hacia esta barricada para conocer la respuesta de la sección 22. Exacto. Se retiraron las fuerzas, los dos bandos hacia sus mandos, sus puestos de mando. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el centro del Zócalo capitalino, recorrer la plancha del Zócalo. Nos percatamos que muchas personas, muchos integrantes de la sección 22 permanecían instalados. Ahora, ellos no eran realmente los que estaban realizando, pues digamos, armándose como se pudo observar una vez que ingresaron las fuerzas federales. Pudimos detectar grupos infiltrados. Es lo que te quería preguntar, mucha gente lo ha dicho, ¿no? Es decir, hay que distinguir muy bien quién hizo qué cosa el viernes. Es decir, estaban los maestros de las diferentes secciones, la sección 22 en la plancha del Zócalo, pero se habló mucho de que había grupos infiltrados que son los que realmente lanzaron piedras, palos, objetos. Cuéntanos un poquito quiénes son estos grupos y cómo funciona esta situación. Sí, estos grupos son grupos generalmente de jóvenes que salen a las calles encapuchados, embosados para proteger su identidad. Se asumen como grupos anarquistas. Realmente es muy complicado definir si tienen una fuente de financiamiento, si tienen alguna tendencia política, porque son grupos incluso complicados de ubicar. Ellos generalmente se contactan a través de redes sociales y es como llegan a las manifestaciones. Hay que recordar muy bien, el 1 de septiembre pasado, cuando la entrega del informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, estos grupos formaban parte de la manifestación masiva que organizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Exacto, ya estaban con ellos, ya estaban trabajando. Sin embargo, Gina, cuando llegó el momento más álgido de esas movilizaciones al cruce de Fray Servando y San Lázaro y el Congreso de la Unión, no, el 1 de septiembre, fue la coordinadora la que catalizó la violencia que pudo haber ocurrido y ellos mismos entregaron, digamos, a estos grupos, se desligaron de la violencia que estaban encabezando y fue lo mismo que ocurrió al momento de que ingresó la Policía Federal. Es decir, no están de acuerdo, digamos. No están de acuerdo con los maestros, son dos fuerzas diferentes. Exactamente, no había una coordinación entre estos dos grupos, entre los grupos magisteriales y estos jóvenes anarquistas. Entiendo. Cuando ingresó la Policía Federal alrededor de las 4:26 horas, previo a 3 detonaciones que ocurrieron en la zona de Pino Suárez, casi con Plaza de la Constitución, sí se dio un primer enfrentamiento con los profesores. La Policía Federal se abrió paso con gas lacrimógeno. Nosotros estuvimos ahí, respiramos el gas lacrimógeno y se dio un primer enfrentamiento. Los profesores se replegaron hasta la zona de Mesones y por ahí salieron hacia el eje central en donde ya se encontraban sus líderes. La comitiva de los líderes de la sección 22 había salido ya antes, minutos antes, en una comitiva, en una marcha hacia el eje central donde los resguardaron las fuerzas federales. Por ahí se fueron el mismo grupo de los maestros. Sin embargo, en ese punto ya los esperaban estos jóvenes a los policías federales. Anarquistas que comentamos. Exacto, estos anarquistas que llegaron desde José María Izazaga y desde José María Pino Suárez hacia este punto. Flanquearon a los policías, se dio un nuevo enfrentamiento. Después de varios minutos de enfrentamientos, petardos, piedras, palos, tubos, todo lo que podían encontrar estos jóvenes en las calles y que ya tenían como sus armas,
La Policía Federal avanzó, se recorrieron los enfrentamientos hacia Izazaga y ahí se dieron por lo menos otros 2 más. Se dio el uso de estas tanquetas lanzaagua, de estos blindados lanzaagua, que bueno, pues la Policía Federal usó de manera para replegar. Hay que hacer, yo sí tengo que hacer el comentario, el movimiento de la Policía Federal fue limpio, fue realmente siempre siguiendo un protocolo de actuación de la policía. Se notó que hubo una estrategia planeada por parte de las fuerzas federales para retomar el Zócalo. Y bueno, pues finalmente también todos estos movimientos se dieron después de una negociación previa, de una oferta de las autoridades locales y federales para que los profesores salieran, tal cual como le dijo el comisionado de la Policía Federal, sin un rasguño, ¿no? Paco, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy interesante platicar contigo, que estuviste allí el viernes, que viste en primera persona, ahí estuviste en el lugar. Muchas gracias. Y bueno, pues nos va a dar mucho gusto invitarte en futuras ocasiones para seguir hablando de este tema, porque estamos seguros que este tema todavía va a dar para más. Sí, seguro. Anunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el día de ayer que el miércoles intentarán retomar el Zócalo capitalino. Se anunciaron ya marchas masivas, algunas tomas de casetas y cierres de vialidades para el jueves, así que pues este tema va a seguir aquí en la Ciudad de México. Es una lucha magisterial que ya tiene por lo menos 4 meses. El 8 de mayo llegó el primer contingente al Zócalo y bueno, pues hasta la fecha. Exacto, muchísimas gracias, Paco Pasos. Pues es una de las aportaciones importantes, recordar que hay una diferencia, hay que hacer una diferenciación entre los grupos de maestros y de las secciones y los grupos anarquistas que estuvieron allí el viernes, que son 2 fuerzas que actúan en forma separada.